Elijo yo. El Bitcoin Elige rapeo. Duri Durán. Pues yo elijo un Taiga, hermano. Pongo un Taiga por ahí. Un Taiga, claro que sí. Empezamos con un Taiga. Claro, claro. Suena bien. 27003, como si fuera una final, gritamos, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Nos gritamos o Las no? manitas en el aire. Las manitas en el aire. Wow. Que es la final, gente. Nos comportamos. Shit. Todo el mundo, todo el mundo. Se lo damos en tres. Yeah. Tripping, pasando toda la vida tripping, comiendo un tripping, me duras en las manos lo que un piti. Les dicen, bro, yo me siento un mauritano, agarrando el machete con mis dos manos. Nos agitamos con un porro y por el porro damos. Lo siento, bro, estás atrás, eres esclavo. Tú no tienes suerte ni tirando 4 dados y el general no se fija en los soldados. Dado que vas la muerte, tranquilo delincuente, párate un golpe, pa' mí un golpe de suerte. Bro, no vas a tener la muerte presente, tu mente aunque esté fuera de esta no está consciente, yo. Bro, tan solo eres una perra, muriendo por mí, por mi jerga. Yo, estoy en mi jungla pidiéndole tu tregua y yo soy patrón cantando en la caverna. Yo, espera un poco, que a veces la mente queda loco, pero falta poco. Tic tac, clicla por el choco. Ahora gano money repartiendo en moto. Igual, ¿recuerdas esa mierda del marisquiño? Yo fui tu 10 para ser Ronaldinho. Cuando querías partirme la boca, partí piños. Yo he sido un adulto desde un niño. Word that. ¡Joder! Ese ruido para Duri. A ver ese ruido para Duri. Guasito, te toca elegir. Shit. Ok. De los géneros que teníamos por ahí atrás. Guas quiere hacer un Taiga también. ¿Quiere Taiga otra vez? Shit. Pues claro que sí. ¿Les ha gustado el también Taiga? de nuevo. Vamos, Guas. Chavales, el mismo ruido que le hicisteis a Duri, quiero que se lo hagamos a Guas, For real. Cariño para Guas también. Todo el mundo. Pero qué repartir ni qué hostias si estás en los huesos. Aquí las cosas se caen por su propio peso. Ahora ganas guita repartiendo pizza, pues tráeme a casa una solo queso. Si es que me la suda, porque yo me suelto los patrones. Me sacan porque yo me tiro improvisaciones y las mías sí parecen canciones. Yo es que lo paso de largo, mientras que me fumo uno y me prendo un petardo. Me lo cargo. Hablamos de Duolingo, sigues sin desinstalarlo. Y no te da corte, por favor, si es que no tienes soporte. Llevas toda la tarde diciendo bro, ya te hago yo el vídeo rellenos del norte. Demasiado fácil, paliza nazi. Pero ¿qué me dices? Si querías joderme y tan solo es un casi show basic, te enseño el flow, puta, que te dejo como ho, puedes pensar lo que quieras o no pensarlas, hagas lo que hagas, vas slow, te adelanto. ¡Ese ruido, gente! Escuchadme, no vamos a pasar al resto de la final hasta que toda la puta gente haga su ruido como debe ser, porque esta es la final y la gente tiene que responder como es una final. ¡Un fuerte ruido, amigo! ¡Así me gusta, hostia! Exacto, os vais alternando preguntas, ¿vale? O hacéis 3 preguntas uno y 3 preguntas otro, ¿vale? O sea, yo hago 3 preguntas, él responde. Él hace 3 preguntas, respondería abajo, por ejemplo. O se pueden ir alternando si quieren. ¿Cómo hacemos? Acabar Guas, así que empiezan ellos, vale, preguntando. Yo. Damos otro micro. ¿Respondes 3 tú o una cada uno? ¿Una cada uno quieres? ¿Se escucha bien, Vigo? ¿Se escucha por ahí o qué? ¿Seguimos con la fiesta? ¿Que esto está ya para terminar o qué? Un último ruido, que esto se va a acabar ya, que nos vamos. Último, venga. Así. A ver, hermano, a ver qué tenemos por ahí. Empieza preguntando Lugo. Al revés. DJ Fair. Todo el mundo bien fuerte. Y
preguntan en 3, 2, 1. ¡Dale! ¿Cuál fue tu mejor rima en la anterior batalla? No la recuerdo si te callas. Escucha, canalla, falla tu lógica. No recuerdo la batalla, ya pienso en la próxima. ¿En la próxima o en la anterior? No lo sé, pero por favor, solo sé que si entramos en trapo en hardcore, el equipo Team Lugo sí se siente superior. Kunai, Soza, ¿quién de los dos es mejor? No comparamos porque somos bros. Si gana uno, ganamos los dos. Bajan para el infierno y les presento a Dios. ¡Vamos! ¿Qué le dirías a tu compañero? Yo, que soy fiel a él, pero que ahora mismo, chico, ya te digo, compañero, me sirvió tanto de abrigo que lo meto en mi ropero. ¿Desde cuándo Dios vive en el infierno? Pregunta de nuevo, ¿ok? Se lo damos en 3, 2, 1. Pregunta. ¿Qué crees que te había preguntado? No lo recuerdo, sé que eres un retrasado. No pregunto la anterior, está claro. Pregunta la siguiente, es vicioso, esto es sado. Última. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? No lo sé, que sean premios Nobel. ¿Qué consejo le doy a los jóvenes si me para la poli y no me ve? Tiempo. Pregunta de Lugo. Esta canga. Pregunta Lugo. Vamos, Romero. En 3, 2. 1. Dale. ¿Qué si van sin una métrica? Pues lo mismo que el Yunai sin una estética. Lo mismo que vosotros si no rasquéis réplica porque os veis para casa a llorar de forma muy pésima. Kite, ¿qué pintas en el equipo? Enseñarles lo que es un mito. Enseñarles a las nuevas promesas que con trabajo y esfuerzo te vuelves un mito. Yao. ¿Qué pintas en el equipo pintas? Pintas tú al equipo, pero yo soy distinto a lo que tú pintas, porque vengo de las mismas y aún así a ti te triplico. ¿Piensas en equipo o en individual? Somos los dos y uno por igual. Somos los dos unidos y la fusión y a la vez la elevación al estado más mortal. ¿Y una rima sin trabarte? Porque le preguntas a otro contrincante, no me ves que me tienes a mí delante, que si me pongo la gorra, no hay zorra que tenga aguante. Última. ¿Tienes aguante? Tengo de sobra para cualquier participante, para darte, para replicarte, para buscarte y para después matarte. ¡Tiempo! ¿Quién acabó respondiendo? Respondió Kai. 3 versus 3, 4 por 4, libre, a sangre, todo el equipo aquí. Y yo pregunto, gente, ¿qué queremos, gente? Más alto, ¿qué queremos, gente? Y ahora vamos a hacer la entradilla de antes, ¿ok? Ok. ¡Camaritas en el aire! ¡Camaritas en el aire! ¡Voy! ¿Cómo? En estas batallas queremos ver sangre, queremos ver. En estas batallas queremos ver sangre. 3, 2, 1. ¡Riva! Queremos ver sangre, pero no hay contrincante, porque vengo delante, no lo botan las tablets. Compadre, a mí me tienes delante, porque sabes que yo vengo y soy el mejor presentante. ¡Chao! En la primera, el Duri ha ganado. En la segunda, nosotros dos hemos ganado. Sois el Real Madrid y yo el Barça, hermano. La ventaja que tenemos no la dan recuperado. No la dan recuperado, está saltando, parece que ya lo ha celebrado. Pero este es el minuto 90 del partido y en el 92 me convierto en Sergio Ramos. Idiota, porque se te cae la copa, viste con capa. Yo sé que se escapa, estoy subiendo la nota. Obseso por tu peso, no es neta. ¿Cómo? No es neta, aquí sabemos de rap porque rapeamos como hijos de puta. Nadie nos educa, ¿te gusta la orquesta? Pues yo tengo la batuta. Yo te dejo en puletas, voy a
acabar con tu cadáver, jo, en la cuneta. No somos un equipo y lo somos completos. Si se muere el amuleto, fuera Iván y sus muñecos. Fuera Iván y sus muñecos, pero tú eres otro teleñeco y en la tele quiere ver derrotas, pero te ha tocado el prota. Soy el pros y no se nota, bro. Yo llego siempre a la hora, José Mota. Ya, somos el equipo de Luku. Eso como siempre que le sacamos el jugo. Rap de hijo de puta seguro. Tu madre no tiene culpa que rapees como el culo. Duri, tú no me preocupas. Me llevas a la cuneta, yo a ti a la tumba. Dices que desaparecen Iván y los muñecos. El muñeco es Anabel, no te deshaces de él nunca. Escúchame, compadre, no hablo de muñecos y de raperos de calle. Y vosotros no vais a ser grande porque estáis lentos en momentos importantes. Pero cuando son momentos importantes aquí se empuja. No somos muñecos, él es muñeco vudú y te hago daño clavándole mis agujas. Mis agujas, bro, vas a tirarte del quinto por las rayas que yo no me pinto, es por eso que brindo, bro. Soy un joven honesto y un joven Sex Pistol. Llega a la final y no sois buenos, sois distintos. Somos distintos y vamos a ser grandes. Por eso tú eres otro nerd igual que Ned Flanders. Me ves el grande, soy importante. Elijo y grita en sangre. Ahora soy el hijo que quiso mi padre. Oh, ya no suenas tan flama. Ahora cuando Iván no está sí que tienen drama. Luego tenemos una frase vana. Las finales no se juegan, se ganan. Las finales no se juegan, se ganan. Esa es la mierda que dejó dicha. Claro, el Lugo gana. Y solo cuando ganan es cuando los fichan. Es cuando los fichan. Hay buenos lucenses, son los que ganan la fecha. Es para nosotros mejor si sprintas. Están fallando por sospechas. Hasta que me salgan ganas. Dile que se calle a tu pana. ¿Por qué? Aquí las finales se ganan. Esto es Vigo. Esto sí me da la gana. ¡Último! Bueno, bro, que esa mierda es plana. Ahora dices que rapeas y matas bandas, esta mierda es blanca. Una mano que todos me la levantan. El intento estuvo bien, sigue entrenando para la tandas. Esto fue la final. Un fuertísimo ruido, un fuerte ruido, un fuerte ruido. Ok. Ahora, antes del veredicto final, voy a pedir a los jurados que nos digan la decisión a nuestra orejita. Romero, si puedes preguntar, por favor. Pues empiezo por Basti, querido mío. Antes de que esto se termine, una pequeña cosa, si me lo permitís. Lo primero, un puto placer estar aquí. Llevaba 10 putos meses fuera, sin ir a ningún evento. Y hoy dejé a alguien en el negocio y me habéis hecho pasar una tarde mágica. Sois los mejores. Kai de Navic, patrocina a tu abuela si le apetece. Ok. Tenemos veredicto del jurado de esta pedazo de final. Y quiero que esta gente... Por favor. Goofy, ya, por favor. Vamos a pedir un poco de silencio porque se viene la final. Y lo dicho, muchísimas gracias tanto al Vialia como a Gallos del Norte, a la gente que está currando en sonido y también en cámaras. Muchísimas gracias a DJ y a Fer, a todo el mundo que está currando para esto. Todo el público también, os queremos. Sois unos grandes y unas grandes. Cada vez que estamos aquí para nosotros es mágico. No es una fecha más, es una fecha legendaria y que de verdad, personalmente a esto os lo digo, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para todos y todas, de verdad. Tenemos veredicto del jurado de la final entre todos y todas desde 10, 9, Lugo se la lleva. Ahora sí que sí, todo el mundo. Lo, 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 lo.
dicho, señores, muchísimas gracias por asistir a la velada de hoy. Para nosotros es un pedazo de placer. Nos vemos en la próxima. Ojalá que pronto. Y muchísimas gracias a todo el mundo que estuvo por aquí. Nos vemos en la próxima. Gracias.